Buenas tardes. Muchas gracias por venir siempre. Para los que estamos en la tarima, es muy interesante que haya público. Muchos escritores que tienen pánico escénico, que en cuanto hay mucha gente se ponen muy nerviosos y a veces se pierde incluso cierto tino al hablar y se comete el peor error que acaba de citar sin nombrarlo, el peor error que se puede cometer en la vida y en la literatura: la solemnidad. Y se empieza a engolar la voz y se empieza a sacar una voz de la garganta que es absolutamente fátua, y se empieza uno a sentir tonto ante la gente cuando no se sabe hablar. No es mi problema, yo hablo hasta debajo de la mesa. Mi problema siempre ha sido el horror Bagui. Mi problema y mi indignación, perdonen ustedes este término, el hecho de que en el mundo civilizado un poeta como Paco Brines venga a dar un recital de poesía en el Museo Canario y haya 7 personas. Y los 7 éramos amigos de Paco, y Paco tenga que decir: buenas tardes, somos pocos pero bien avenidos. Somos 7, tampoco era para pelear en público. Siempre le he tenido mucho miedo al horror Bagui. Hoy estaba seguro que eso era imposible, que no había hipótesis ni posibilidades para el horror Bagui. Antes de entrar en lo que quiero decirles hoy sobre Santiago Gil y sobre esta novela, yo quiero insistir en lo que ha dicho Santiago, en el sentido del humor, en la risa, en ralentizar la ansiedad. Esto lo digo ahora que tengo 73 años, de día, y como digo siempre 20 de noche, o sea 93 mal contado. Pero el humor es fundamental, el sentido del humor es fundamental, la ironía, incluso el peligroso sarcasmo, son necesarios para la vida. En tiempos de Clinton, en la presidencia de los Estados Unidos, había un periodista en Madrid que ustedes conocen todos y no voy a citar, que cuando Clinton los fines de semana se iba a Camp David a descansar, iba con su perrito, no sé si ustedes se acuerdan, a coger el helicóptero, todo el mundo a la orden del emperador, y Clinton iba como empezando a bailar un rock and roll con el perro y muy risueño. Y este periodista siempre decía: ¿pero de qué se ríe Clinton? ¿De qué se ríe Clinton? Si supiera que había nacido en un pueblecito de 30 casas en Arkansas, podría saber por qué se reía Clinton. De Arkansas, de un lugar absolutamente marginal, Little Rock, un pueblecito de nada, emperador del mundo y presidente por tanto de los Estados Unidos. La pregunta de qué es tan repetitiva, de qué se ríe, pues no te das cuenta que es el tipo que se está divirtiendo más en el mundo con todo lo que manda. ¿Para qué preguntas una cosa tan obvia? ¿De qué se va a reír? De todos nosotros. Él lleva a su perrito y va andando y bailando, y ese ritmo que lleva lo hace un ser circunstancialmente superior. Pero bueno, de todos los presidentes que yo he conocido de los Estados Unidos,
de las administraciones norteamericanas, el tipo que más se ríe era Clinton y después Obama. Son los mejores. Resulta que estos tipos que tienen sentido del humor y tienen el mando del mundo en el que vivió, resulta que esos tipos se ríen. Y esos tipos, ustedes los ven, son los mejores. Porque la risa de Bush o la risa de otro cualquiera de estos es bastante siniestra. No es una risa, es una cosa forzada. Es una risa forzada, traída para la imagen, para los periódicos. Bueno, voy a lo que les ha traído a ustedes aquí, no quiero entretenerles más, aunque yo creo que hoy es un día para entretenernos aquí y para hablar de muchas cosas. Santiago Gil sabe, y mucha gente que me conoce sabe, que está aquí, sabe que yo no creo en las casualidades. Yo no, ¿qué casualidad? Yo creo simplemente que todo está conectado, que todo tiene una línea invisible que conecta a todo el mundo entero con todo el mundo entero, y que las cosas parecen pero no suceden, ni siquiera los accidentes parecen pero no suceden por casualidad. Conforme avanza más la ciencia, esta suerte de teoría, que en el fondo se llama teoría de las cuerdas, va creciendo. No es que sea ya una verdad científica, pero va creciendo lentamente. Yo siempre fui un convencido de que las cosas ocurren por sincronicidades. O sea, algo que se parece al destino, aunque no le demos ese nombre por si acaso, que está muy romantizado y muy manoseado. Algo que se parece a aquello de que te tenía que ocurrir, tenía que pasar. Esa cosa que se conoce con el nombre griego, con la palabra griega ananké. Yo estudié 15 años de griego, sé de eso. Claro, cuando estudié el griego me decía, eso no sirve para nada, para ganar dinero no, pero para saber sí. Y yo nunca, a mí el dinero me interesa tener mucho, pero como medio, no como medio para tener más, sino para gastármelo, para divertirme con las cosas, para reírme. Ananké, esa es la palabra que aparece al final, escrita en griego, aparece al final de Notre Dame de París, de la leyenda de Quasimodo y Esmeralda. Aparecen dos cuerpos fundidos en los huesos y una palabra al lado que después borra el viento cuando se descubre esa sepultura secreta, que es exactamente ananké. ¿Qué significa ananké? Lo que ustedes quieran, necesidad, que eso tenía que ocurrir. O lo que hemos llamado toda la vida desde el punto de vista romántico, destino. Estaba escrito en el destino está escrito. Soy un poco de esa manera de pensar. Yo creo que el destino llevó en su tiempo y espacio exacto a Santiago Gil al gran amor de Galdós. Yo creo que esa novela estaba esperando por él. Una pregunta que podemos hacernos todos: ¿por qué no la escribió otro? La novela estaba ahí, la historia estaba ahí. ¿Por qué no se decidió nadie, ni siquiera los galdosianos? Y cuando digo los galdosianos no estoy refiriéndome a los amigos de Galdós de Las Palmas, estoy refiriendo a los galdosianos en general. Sepan ustedes que Galdós es una conversación normal en un café de cualquier universidad norteamericana, entre trago y trago o café y café. No en La Laguna o en Las Palmas, que ahora defendemos mucho a Galdós, ¿está bien? No, en el mundo entero. Yo puedo sentarme en el Haití con Alonso Cueto, en la Plaza Kennedy, en Lima, y la conversación deriva de Cortázar y de algunos de sus relatos, directamente a un escritor que hace un siglo que murió. O sea, como mismo hemos nombrado a Víctor Hugo, o hablamos de Balzac, o hablamos de Flaubert, se habla de Galdós.
un tipo que se dedicó exclusivamente a leer y a escribir y a divertirse, porque se divirtió. En los ratos libres, lo que hacía era divertirse. Sí, la leyenda de Galdós en Madrid no es una leyenda biográfica que no esté llena de episodios de índole sentimental, picaresca, de vida y de sentido de la vida. Primer punto que quiero que quede claro en mi discurso de esta noche: esa novela estaba esperando a Santiago Gil. He pensado en muchos otros escritores que podían haber escrito esa novela, incluido Almudena Grandes, que por supuesto de esta historia no tiene ni idea. No va en detrimento de Almudena Grandes, no va en detrimento de Almudena Grandes, sino que esta historia era un gran secreto conocido por todos, pero que nadie se atrevía a meterle el diente. Meterle el diente es ponerse a investigar, apasionarse por el asunto, integrarse en el asunto, obsesionarse por el asunto, despertarse a medianoche al baño, que no tiene nada que ver con Galdós, pero despertarse a medianoche en el camino del baño, aparecer esa historia como un fantasma que te obliga a volverte prácticamente loco, porque hay muchas cosas importantes que hacer en el mundo, para cualquiera, pero para el escritor X, que en este caso es Santiago Gil, esa historia se convirtió primero en una pasión y en una pasión llena de curiosidad intelectual, porque podemos entender por qué este episodio en la vida de Galdós era un episodio no escrito, podemos entenderlo, pero lo que no se puede entender es que haya habido biógrafos, entre ellos bastantes amigos míos, biógrafos, ensayistas de Galdós, que este tema de la bella cubana, la linda cubana, lo tocaran de soslayo, con lo cual están falsificando la biografía, porque si es una novela ahí cabe todo, pero si es un ensayo hay que decir las cosas, y las cosas que hay que decir en un ensayo sucede que las ha dicho Santiago Gil, las ha escrito en una novela, esa novela que estaba esperando por él. Que las cosas no ocurren por casualidad, uno no se enamora de un proyecto literario, uno no se enamora de voy a escribir esta novela. Yo estoy viendo aquí ahora a alguien que levantó la memoria de Mercedes Pinto. Yo estoy escribiendo una novela sobre Mercedes Pinto que ya no es Mercedes Pinto, porque ya es una novela, no tiene nada que ver con la biografía. La familia, que es la mía, se va a enfadar, porque que además es la mía, muy cercana a mí, se va a enfadar porque yo voy a escribir otro personaje. En realidad empiezas obsesionándote por un personaje y el proyecto literario, cuando lo tienes en el progreso de lo que es la escritura, se convierte en otra cosa que no tiene nada que ver a lo mejor. Bueno, esa es la primera cosa que yo quería decirle esta noche. No voy a ser muy extenso, pero voy a ser extenso. Segunda cosa que les quería decir esta noche, que es muy delicado, muy sentimental, y por lo tanto hay que obrar con mucho cuidado. Esa novela se escribe cuando Santiago Gil sufre una transformación sentimental al conocer a Chiqui Castellano. Y estoy pisando un jardín muy complicado, pero yo soy de los que me atrevo, tengo derecho a atreverme. Esa novela se puede leer como una historia paralela al triste y trágico episodio de Chiqui Castellano, que está aquí, seguro que está aquí, además sonriendo y diciendo no seas exagerado,
Pero si ustedes tienen la capacidad de leer, que yo les supongo que es leer la historia y al mismo tiempo comprender otras historias que tampoco son casualidades, tristemente, ustedes se darán cuenta que ahí hay dos lecturas de la novela. Segunda aceleración para el debate. Tercera, la prosa. Ustedes conocen casi mejor que yo a Santiago Gil. Santiago es un tipo al que hay que ponerle una brida. Una brida, porque tiene una, que yo diga esto está bien encima, tiene una obsesión por la vida, una obsesión por el trabajo, una obsesión por su vocación de escritor que va más allá de la norma y del escritor de weekend o el escritor de, como decía weekend, no weekend, lo decía en la academia, así que figúrense ustedes, en el discurso de contestación a Carlos García Huerta. Santiago Gil es de esa gente que hay que ponerle una brida. Bueno, a Galdós le intentaron poner una brida toda la vida. Toda la vida. Es un tipo que si ustedes, que es lo que quería decir antes, ustedes revisan la biografía, ese tipo desde que se puso a escribir, cada 3 meses enviaba, ustedes pónganse, oiga, y se escribía a mano. No había estas maravillas de ahora que nos hacen escribir tan mal. Las nuevas tecnologías, uno borra y pone. García Márquez me decía que él desde que, bueno, no llamaba ordenador, llamaba computadora, desde que tenía la computadora tardaba 4 años menos en escribir un libro. O sea, de 7 años que dice él que tardaba 3. Y yo le dije, muy mal, a mayor facilidad, lo más probable es que salga peor literatura. Y ustedes empiezan, desde que llega el ordenador o la computadora a nuestra vida, que aquel García Márquez de la Crónica del Otoño, de 100 años de soledad, aquel escritor ya es más irregular. Ya lo que esperamos de una novela o un reportaje de García Márquez se nos queda como en el aire. No es, yo sé que esto es un atrevimiento, pero dispongo de tiempo para discutir de este asunto. Está muy estudiado, cuidado. Pero ya no es García Márquez. La gente lo achaca a la enfermedad, la gente lo achaca. Yo creo que las nuevas tecnologías son una maravilla y son un desastre, porque nos dan mucha facilidad. Y las facilidades son malas porque restan fuerza al esfuerzo. Y cuando no hay esfuerzo, no hay nada. El indio este llamado Vargas Llosa sigue escribiendo a mano, hay que ser, sigue escribiendo a mano y el ordenador lo mira con una especie de... Bueno, a lo mejor ahí está la solución. La prosa de Santiago es una prosa. Primero termino lo de Galdós, que no lo he terminado. Cada 3 meses le dio a la imprenta, desde que empezó a escribir hasta que se murió, le dio a la imprenta un original. Cada 3 meses. A veces a su propia imprenta, a veces a otro. Pónganse en el lugar de este personaje, que además era un friolero espantoso. En Madrid, no este Madrid figurante de ahora, que caen 4 gotas y la gente ya se asusta. No, pónganse en el Madrid, que era el Madrid de Galdós, que él inventó literariamente. Entonces se darán cuenta de la cantidad de esfuerzos físicos, sentimentales, intelectuales que tenía que hacer ese tipo glorioso para llegar a ser... Yo tengo un amigo muy galdosiano, le digo Pepe Estero. ¿Cada cuánto tiempo escribía Galdós un texto? No sé, pero entregaba cada 3 meses un texto
a la imprenta. Eso ya no se hace, y lo mejor es que no se haga. Yo le aconsejé ayer en una conversación, una discusión, porque Santiago discute y te obliga a argumentar tus aseveraciones, ¿no? Acepto tu magisterio. No acepta magisterio, va a la lucha, baja a la arena a discutir. Yo le decía a Santiago ayer que hay que parar de publicar, no de escribir. No estoy hablando de dejar de escribir con la velocidad que te venga en gana o que puedas, que hay que parar de publicar, porque hoy se publica mucha porquería, y lo más probable es que la gente, que también hay mucha porquería entre la gente y entre los lectores, ocurra que pasa inadvertida aquel libro, aquella novela, aquel libro de poemas o aquel ensayo que es necesario leer. Creo que este es un punto. Tercera aseveración, me parezco a Miguel Ángel Aguilar en sus buenos tiempos. 1, 2, 3. Tercera aseveración, este es el principio, el final de un Santiago Gil y el principio de otro Santiago Gil maduro, pertrechado por una memoria personal, familiar, doméstica, literaria, formado vestido ya con una armadura intelectual suficiente para lanzarse a la literatura, para lanzarse al proyecto de hombre y de destino que él tiene de sí mismo. Porque cuando somos muy jóvenes atendemos mucho, quizá demasiado, lo que nos dicen nuestros maestros y nuestros enemigos que parecen amigos, que te dan todo el tiempo consejos de lo que debes hacer. Yo siempre tuve en la cabeza que cada vez que me dieran un consejo, yo hacía lo contrario, y pocas veces. A mí me dieron consejos muchos tipos que hoy son enemigos míos, enemigos a muerte, y yo nunca los seguí. Había un instinto de supervivencia de mi propia personalidad que me impedía tragarme el discurso de aquel que me pasaba la mano que me daba besos en la boca sin yo pedírselo, y que después estuvieron dándome patadas en el culo y siguen dándome sin yo pedirlo tampoco hasta ahora mismo. Va en el oficio de la vida. Entonces, tercera aseveración, hay un principio literario de Santiago Gil que ha frenado esta novela, la escritura y la publicación de esta novela. Cuarta y quinta y últimas, la prosa. Es una prosa cabalgante, es una prosa que obliga al lector a caminar al mismo ritmo que seguramente fue escrito, que es un allegro brutal. Imagínense un caballo con su jinete o su jineta. La jineta es otra cosa, una especie de animal. La jineta es una especie de animalito. Bueno, con su jinete por una pradera, corriendo cada vez a más velocidad. El vértigo que eso le produce al caballo, que sabe que está corriendo cada vez más a más velocidad, sabe por instinto. El jinete que obliga al caballo a volar sobre la pradera, y la pradera misma que está resistiendo ese ataque de velocidad que está dando ese jinete. Bueno, esa es la definición de la prosa de Santiago Gil en esta novela. Y quinto, los dos personajes fundamentales. Al mismo tiempo que yo me he dado cuenta que es una novela, por supuesto, es un relato,
tengo la percepción, o vamos a ver, vamos a ser más claros, la sospecha intelectual de que eso no se va a acabar aquí, de que este texto más temprano que tarde va a ser llevado al teatro, porque la tensión dramática que hay en el texto es escénica, y es muy posible que aquí haya encerrado, sin que tal vez el autor, porque el autor no tiene perspectiva de todo lo que escribe, ni mucho menos, esa es una de las verdades que aprendí de chiquitito, es muy posible que el autor no se haya dado cuenta, pero hay una tensión dramática digna de teatro, como hay una tensión dramática digna de teatro, que para eso lo era autor teatral en muchas novelas de Galdós. Y los personajes de esta ficción real son personajes trágicos de una obra que es también historia, novela desde hoy y teatro en el futuro. Estoy completamente convencido. No le pasa solo a la novela de Santiago Gil, le pasa a muchas novelas. Y finalmente, para terminar y darle la voz a mi amigo querido y admirado Alonso Cuello, que está por primera vez en esta tierra junto a mi también amigo Pedro Cateriano, que está aquí en primera fila, y ese es el ex primer ministro de la República del Perú en el gobierno de Ollanta Humala. La historia. Santiago sostiene, y lo hace también en algunas manifestaciones públicas, Santiago sostiene, y ha llegado a decirme que Galdós no se quería ir de aquí, que a Galdós lo obliga a su madre a irse a estudiar a Madrid, que él no conocía, una carrera que tampoco le gustaba, y ya le gustaban solamente las letras y la lectura, y la pintura mucho, Pero ahí están las sincronicidades, esa casualidad de que se cruce un amorío juvenil prohibido en aquel momento, porque hoy que se casan dos primos, eso está, se casan hasta dos primas y no pasa nada, y es lo normal. Y yo no entiendo a la humanidad, ni comparto la mitad de sus costumbres. No entiendo cómo todavía se discute en el mundo civilizado, con todos los libros que tenemos y toda la capacidad de reflexión que ha dado esta civilización, desde los griegos y antes hasta ahora, todavía se discute sobre los homosexuales, sobre si los gays son esto, sobre si los... Yo no comprendo cómo se pierde tanto tiempo en la iglesia, cómo se pierde tanto tiempo en esta historia que debería de estar superado desde el Renacimiento. Ahí estamos, luchando y cometiendo y metiendo la pata. Yo francamente, cuando veo esas discusiones en los periódicos y en los programas de televisión sobre si los gays no, y el otro que para atrás y el otro que para adelante, digo, pero esto está superadísimo. No se imagina lo de los primos hermanos, está superadísimo desde hace siglos, porque ¿quién no ha jugado con una prima? ¿Qué prima no ha jugado con un primo? En todas las familias felices hay siempre una historia. El tiempo marca la moral, marca, que hay otra confusión también fantástica entre ética y moral, que no tienen nada que ver, La moral es un invento temporal de la costumbre. Lo que se lleva en esa temporada de 20, 30, 40 años, eso no se hace, eso no se puede hacer. No se dice por qué sí ni por qué no, sino porque no se puede hacer. Y la moral. Moral no es nada, moral es lo más mentiroso que hay en el mundo. Y la ética no, la ética es lo esencial.
La ética es algo que no puede variar. La moral varía cada 15 años y a la velocidad que llevamos cada 3 semanas. Eso era una inmoralidad en tiempos de Galdós, que dos primos llegaran al peligroso momento de la vida y del amor. Bueno, queda un enigma aquí, un enigma peligrosísimo, que Santiago toca con una habilidad y un cuidado. Ese amor tuvo consecuencias, independientemente de las que conocemos. Ese amor se llevó a cabo, se consumó, como dicen, consumar. Se consumó el territorio de lo prohibido. Hubo, tal vez, un aborto más prohibido que el amor prohibido. Hubo, no se sabe nada de eso, pero hay rumores. Rumores no hay que hacerle mucho caso, pero hay rumores. Sí, yo siempre hablo en mi interrogación. Y es una historia, si ustedes se dan cuenta que está ahí desde el principio de los tiempos. Ustedes van a Grecia y miran la literatura griega o miran la literatura latina, que parece que ya no lo mira nadie. No le digo leer. Y ahí está, en los poemas de la gente, los amores por las primas, hasta por las hijas y por los padres. Ahí está todo en esa literatura. Bueno, es que esto también es un clásico. ¿Cuál es el arte de Santiago? ¿Cuál es el arte de Santiago Gil? Haber convertido un hecho que se repite a lo largo de la historia en muchas ocasiones en un acto único, que es esa novela. Yo me congratulo de haber conocido 2 o 3 versiones de esa novela y de ver la pasión con la que Santiago Gil ha llevado a cabo esta aventura. Y lo emplazo, está bien, lo emplazo a que ponga esa brida de no publicar, que publiquen otros, como diría, parafraseando a Unamuno, que publiquen otros. Muchas gracias.